Millones de argentinos descienden de alemanes, siendo Argentina uno de los países con mayor cantidad de descendientes de alemanes fuera de Europa. ¿Cómo terminó una población tan profundamente europea echando raíces al otro lado del Atlántico? ¿Cómo fue posible que, en pueblos de la Pampa, del litoral o incluso de la Patagonia, todavía sobrevivan tradiciones, idiomas y costumbres que nacieron a miles de kilómetros de distancia? Pero para entender cómo comenzó todo, primero tenemos que viajar al siglo XIX, a una Argentina que buscaba poblar su territorio y a miles de europeos que buscaban un nuevo destino. Para entender la profunda huella alemana en Argentina, hay que retroceder al siglo XIX, a una época en la que el país comenzaba a imaginar su futuro. Tras la independencia, las élites políticas argentinas tenían un objetivo claro: poblar el territorio y modernizar la economía. Inspirados por ideas europeas sobre progreso y desarrollo, muchos pensadores creían que la inmigración traería conocimiento técnico, nuevas formas de trabajo y una cultura productiva capaz de transformar al país. Uno de los mayores impulsores de esta idea fue Juan Bautista Alberdi, cuya famosa frase resumía la visión de la época: gobernar es poblar. Estas ideas quedarían plasmadas años después en la Constitución Argentina de 1853, cuyo artículo 25 invitaba explícitamente a fomentar la inmigración europea. Y entre los europeos que respondieron a ese llamado, los germanos ocuparían un lugar muy particular. Aunque hubo individuos de origen alemán incluso antes, uno de los primeros episodios documentados ocurrió en 1825, cuando llegaron al país 7 viticultores provenientes de la región del Rheingau, una zona vinícola a orillas del río Rin en Alemania. Aquellos inmigrantes fueron contratados para introducir técnicas europeas de cultivo de la vid en la provincia de Buenos Aires. Aunque su número era pequeño, simbolizaban algo más grande: el comienzo de una relación migratoria que crecería durante décadas. Pero la verdadera transformación comenzaría unos años después. A partir de mediados del siglo XIX, miles de inmigrantes germanos comenzaron a llegar a la Argentina. No provenían únicamente de lo que hoy conocemos como Alemania. En aquel tiempo, el mundo germánico estaba fragmentado en múltiples estados y comunidades culturales. Por eso, muchos inmigrantes llegaron desde regiones como Prusia, Baviera, Baden-Württemberg, Alsacia, Austria y comunidades germánicas asentadas en Europa del Este. Entre ellos se encontraban campesinos, artesanos, comerciantes, maestros y técnicos. Muchos buscaban escapar de crisis económicas, guerras o falta de tierras en Europa. Argentina, en cambio, ofrecía algo que en el viejo continente era cada vez más escaso: tierra disponible. Uno de los grupos más importantes de esta migración fue el de los llamados alemanes del Volga. Se trataba de comunidades germánicas que habían emigrado originalmente al Imperio ruso en el siglo XVIII, invitados por la emperatriz Catalina la Grande para colonizar las tierras a orillas del río Volga. Durante décadas vivieron allí conservando su idioma, religión y tradiciones. Pero hacia finales del siglo XIX, las políticas del Imperio ruso comenzaron a cambiar. Los privilegios que habían recibido, como exenciones militares y autonomía cultural, fueron eliminados. Ante esta situación, miles de ellos decidieron emigrar nuevamente, y muchos eligieron un destino inesperado: Argentina. Entre 1878 y 1880, los primeros contingentes de alemanes del Volga llegaron al país y comenzaron a asentarse principalmente en la provincia de Entre Ríos. Allí
fundaron numerosas colonias agrícolas, entre ellas Aldea Protestante, Aldea San Antonio, Aldea Brasilera. Estas comunidades mantuvieron durante generaciones su idioma, sus iglesias y sus tradiciones. Lo que comenzó con pequeños grupos de inmigrantes terminó convirtiéndose en una extensa red de colonias agrícolas germánicas. Los colonos trajeron consigo métodos de cultivo organizados, cooperativas de trabajo y una fuerte cultura comunitaria. En muchos casos introdujeron mejoras en técnicas agrícolas, producción ganadera, construcción rural, organización cooperativa. Gracias a estas comunidades, regiones enteras comenzaron a desarrollarse con rapidez. Con el tiempo, las colonias alemanas se expandieron por distintas provincias del país, especialmente en Entre Ríos, La Pampa, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, y lo que empezó como pequeños asentamientos agrícolas terminaría teniendo un impacto mucho mayor del que nadie imaginaba. Porque la influencia alemana en Argentina no se limitó a las colonias rurales. También llegaría a la ciencia, la educación, la industria e incluso a muchas de las costumbres que hoy los argentinos consideran propias. Con el paso de las décadas, la inmigración alemana en Argentina dejó de ser un fenómeno aislado para convertirse en una verdadera red de comunidades que comenzaron a transformar regiones enteras del país. A diferencia de otros grupos inmigrantes que se asentaban principalmente en las ciudades, muchos germanos llegaron con un objetivo claro: fundar colonias agrícolas organizadas. Y lo hicieron siguiendo un modelo muy característico de Europa Central. Los colonos alemanes solían establecer aldeas planificadas, donde cada familia tenía su parcela de tierra, pero la comunidad funcionaba como un sistema cooperativo. Las aldeas contaban con iglesia, escuela, almacenes comunitarios, talleres, molinos, cooperativas agrícolas. La vida estaba regida por valores profundamente arraigados en la cultura germánica: disciplina, trabajo comunitario, organización y educación. Este modelo permitió que muchas de estas colonias prosperaran rápidamente en territorios que hasta entonces estaban poco poblados o escasamente explotados. Con el tiempo, las comunidades alemanas se extendieron por diversas provincias argentinas, formando una geografía cultural que aún hoy puede rastrearse. Las principales regiones de asentamiento fueron Entre Ríos. Aquí se establecieron muchas colonias de los alemanes del Volga a finales del siglo XIX. Aún hoy es una de las provincias donde su presencia cultural es más visible. Entre las aldeas más emblemáticas se encuentra Valle María, fundada en 1878. En esta comunidad todavía se conservan tradiciones, arquitectura y festividades de origen germánico. Otra colonia importante es Aldea San Antonio, donde durante generaciones se mantuvieron el idioma alemán del Volga, la música tradicional y una fuerte identidad comunitaria. Santa Fe. La provincia de Santa Fe también recibió importantes contingentes de inmigrantes germánicos que participaron activamente en la expansión agrícola del litoral. Muchos de ellos se integraron en colonias agrícolas mixtas junto a inmigrantes suizos, italianos y franceses, contribuyendo al desarrollo de la región como uno de los principales polos agrícolas del país. Córdoba. En las sierras cordobesas surgiría una de las colonias alemanas más conocidas de Argentina. Se trata de Villa General Belgrano, fundada en gran parte por inmigrantes alemanes y centroeuropeos durante el siglo XX. Hoy esta localidad es famosa por su arquitectura alpina, su gastronomía centroeuropea y festividades como el Oktoberfest argentino, que atrae miles de visitantes cada año. Buenos Aires y La Pampa. En estas provincias, muchas comunidades alemanas se establecieron en áreas rurales, dedicándose a la agricultura y la ganadería.
Su influencia fue particularmente visible en la introducción de métodos agrícolas organizados, el uso eficiente de maquinaria y la creación de cooperativas rurales. Misiones. En el nordeste argentino también surgieron colonias con presencia germánica, muchas de ellas vinculadas al cultivo de yerba mate, té y tabaco. Estas comunidades contribuyeron al desarrollo productivo de una región que hasta finales del siglo XIX estaba poco integrada al resto del país. Lo más sorprendente es que muchas de estas aldeas no desaparecieron con el paso del tiempo. En varias de ellas aún se pueden encontrar iglesias luteranas históricas, casas construidas con arquitectura germánica, festividades tradicionales, gastronomía típica e incluso variantes antiguas del idioma alemán. Todo esto demuestra que la inmigración alemana no solo dejó una marca demográfica en Argentina, también transformó el paisaje cultural y productivo del país. Pero el impacto germánico no se limitó únicamente al campo, porque mientras las colonias agrícolas crecían en distintas provincias, científicos, ingenieros, educadores y artistas alemanes comenzaban a influir profundamente en la ciencia, la industria y la cultura argentina. Y ese será precisamente el siguiente capítulo de esta historia. Con el paso de las décadas, la presencia alemana en Argentina dejó de limitarse a colonias agrícolas o comunidades aisladas. Poco a poco, su influencia comenzó a sentirse en ámbitos mucho más amplios: la ciencia, la cultura y la economía del país. Fue una huella profunda pero decisiva para el desarrollo argentino entre finales del siglo XIX y gran parte del siglo XX. Durante el proceso de modernización del país, especialmente entre 1880 y 1930, Argentina buscó fortalecer su sistema universitario. Para ello se convocó a numerosos profesores e investigadores europeos, entre ellos varios científicos alemanes. Uno de los casos más conocidos fue el del naturalista Hermann Burmeister, quien dirigió durante décadas el Museo Argentino de Ciencias Naturales y realizó importantes estudios sobre la fauna, la paleontología y la geología del territorio argentino. Otro científico clave fue Eduardo Holmberg, quien, aunque argentino, trabajó en estrecha relación con la tradición científica germánica y contribuyó a consolidar la biología moderna en el país. En las universidades argentinas, especialmente en Buenos Aires, Córdoba y La Plata, la influencia académica alemana fue muy visible. Muchos programas de estudio, métodos de investigación y modelos universitarios se inspiraron en el sistema científico de Alemania, considerado uno de los más avanzados del mundo en esa época. Gracias a estas influencias se desarrollaron áreas fundamentales como geología, botánica, medicina moderna, investigación naturalista. Esto ayudó a formar generaciones de científicos argentinos durante el proceso de construcción del sistema científico nacional. Quizás uno de los aportes más duraderos de los colonos alemanes fue su impacto en la organización del trabajo rural. Muchas de las colonias fundadas por inmigrantes germanos introdujeron prácticas agrícolas avanzadas como rotación de cultivos, uso sistemático de maquinaria agrícola, planificación productiva, administración eficiente de la tierra. Pero uno de los elementos más importantes fue el cooperativismo rural. Las comunidades alemanas impulsaron sistemas de cooperación entre productores para compartir recursos, comercializar productos y sostener infraestructuras comunitarias. Este modelo permitió mejorar la productividad y fortalecer la economía de muchas regiones agrícolas del país. Con el tiempo, el cooperativismo se expandió a otras comunidades rurales argentinas, convirtiéndose en una pieza clave del desarrollo agrícola nacional. Así, mientras las colonias alemanas crecían en distintas provincias
y las ciudades argentinas se modernizaban, la cultura germánica fue dejando una marca profunda en múltiples ámbitos del país, desde universidades y centros científicos hasta festividades populares y sistemas productivos rurales. Pero todavía queda una pregunta sorprendente por responder, porque, aunque muchas personas no lo saben, Argentina es hoy uno de los países con mayor cantidad de descendientes de alemanes fuera de Europa. ¿Cuántos son realmente? ¿Y en qué regiones del país se concentran? Ese dato final revela una dimensión aún mayor de esta historia. Después de más de un siglo de inmigración, colonización agrícola y desarrollo cultural, la influencia alemana en Argentina dejó una impronta mucho más profunda de lo que muchos imaginan. Hoy, distintos estudios demográficos estiman que alrededor de 3,5 millones de argentinos tienen ascendencia alemana. Eso significa que cerca del 8% de la población del país posee algún origen germánico. Pero dentro de ese número existe un grupo particularmente importante, los llamados alemanes del Volga. Se trata de descendientes de colonos alemanes que originalmente se habían asentado en el Imperio Ruso, a orillas del río Volga, y que a fines del siglo XIX emigraron en grandes cantidades hacia América. En Argentina, esta comunidad creció de manera notable. Se calcula que entre 2 y 2,5 millones de argentinos descienden de alemanes del Volga, lo que convierte al país en uno de los lugares del mundo con mayor presencia de esta comunidad fuera de Europa. Su presencia se concentra principalmente en algunas provincias donde las colonias agrícolas prosperaron con fuerza. Entre ellas destacan Entre Ríos, una de las regiones históricas de asentamiento volguense, Buenos Aires, especialmente en zonas rurales del interior, Santa Fe, con varias colonias agrícolas fundadas por inmigrantes europeos, La Pampa, donde comunidades alemanas participaron en el desarrollo rural, Córdoba, donde algunas localidades aún conservan una fuerte identidad cultural germánica. En algunos pueblos de Entre Ríos, por ejemplo, los estudios demográficos indican que hasta un 35% de la población tiene ascendencia alemana del Volga. Y lo más interesante es que, incluso después de más de 100 años, muchas de esas comunidades todavía conservan elementos de su identidad original. En distintos pueblos del país todavía se pueden encontrar apellidos alemanes transmitidos por generaciones, arquitectura de estilo centroeuropeo, tradiciones culturales germánicas, festividades, música y gastronomía que llegaron con los inmigrantes del siglo XIX. Todo esto demuestra que la inmigración alemana no fue un fenómeno aislado. Fue una parte importante de la construcción de la Argentina moderna. Porque, aunque muchas personas no lo saben, millones de argentinos tienen raíces alemanas. Ahora queremos saber algo. ¿Vos sabías que una parte tan grande de la población argentina tiene ascendencia alemana? Te leemos en los comentarios.